en su vehículo, en su casa, a través de la 101.5 en toda la provincia de El Oro, y también a través de nuestras plataformas digitales como lo es Facebook. Y recuerden que estamos con la alianza informativa MP Noticias Radio Líder FM desde Facebook, y también estamos enlazados con Radio La Vecina 104.3. También estamos en nuestro canal en YouTube, Radio Líder Internacional 101.5. Descargue, usted también puede descargar nuestra app totalmente gratis para todos los teléfonos inteligentes, y desde cualquier lugar del mundo que usted se pueda encontrar, siempre va a estar muy bien informado a través de Líder Noticias, y también va a escuchar las diferentes programaciones que tenemos después del informativo. Son las 7 de la mañana ya con 5 minutos, director. Ya estamos vía Zoom con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Economista, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista, Jessica. Realmente sorprendido, grato de conocerla. Pero le estaba leyendo que usted es la propietaria también de la radio, que la formó en el 2005, pero se lo ve muy joven, hace 20 años que fundó la radio, así que la felicito. Bueno, qué bueno que hay esa juventud emprendedora y que continúe. Muchísimas gracias. Emprendimiento y radios alternativas que no pertenezcan a los grandes medios hegemónicos. Muchas gracias por esta oportunidad, Jessica. Y a través de Radio Líder, pues un inmenso abrazo a esa queridísima provincia de El Oro. Muchas gracias, economista. Bueno, le comento que tenemos 8 años administrando esta linda empresa como es Radio Líder Internacional 101.5, encabezando pues mi señor esposo, nuestro director Ronald Armijos Rueda, trabajando duro, así sean con las crisis de inseguridad, con las crisis de energía, con muchas cosas que hoy en día los ecuatorianos tenemos que vivir. Sin embargo, pues ahí estamos, dándole durísimo y guerreando cada día. Son las 7:07. Antes de iniciar, economista, la entrevista, ¿sí está bien sentado? ¿Sí tiene una buena silla? Después no... Ya no me vacile. Sí, tuvimos que cambiar la silla, ¿no? Eso, está muy bien, tenía que cambiar la silla. 7:07, economista. Este 9 de febrero, ya que nos quedan pocos días, este 9 de febrero, Ecuador, vamos a celebrar las elecciones generales en las que vamos a tener que elegir a nuestras autoridades a nivel nacional. Por ejemplo, los ciudadanos vamos a tener que elegir al presidente, vicepresidente o presidenta y vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos, y en realidad más de 13 millones de ecuatorianos vamos a tener que elegir el futuro de este país, y solamente depende de dos cosas: de un espero y de tener la memoria, una buena memoria, todos los ecuatorianos, sin duda alguna. Son las 7:08. Y antes de iniciar, economista, ¿en qué parte del mundo se encuentra? Porque estoy en este momento en Ciudad de México. Allá. Vine acá para ayudar en la campaña de coordinación horaria. Acá es 1 hora menos, así que estamos bien temprano. Entonces pido disculpas por la confusión. Yo creía que usted había fundado la radio. La radio se fundó en el 2005, pero usted la ministra hace 8 años. Pero en todo caso, se ve bastante joven. Me alegro que haya esos periodistas jóvenes y con una visión renovada. ¿Y eso sí, usted lo ha dicho. El futuro está en nuestras manos, depende de un bolígrafo el 9 de febrero. Y es tan fácil como esto, ¿no? A los que hoy tienen, qué sé yo, 30, 40 años de edad y ya pudieron plenamente evaluar nuestro gobierno. Así es. Pensar cuándo vivían mejor. Así si es. del 2007 al 2017 o de 2017 al 2025. Hablarán una serie de canallas, cualquier tontería, que pactamos con las mafias, que dejamos endeudar al país, que altos precios del petróleo, que sobreprecios por todos lados. Solo háganse esta pregunta. Economía. ¿Cuándo vivíamos mejor? Del 2007 al 2017 o 2017 al 2025. Si es 2007 al 2017. Todito 5. Y para los jóvenes, que tal vez no recuerdan esa época, y peor aún el anterior país, ¿no?, que se parece mucho al actual, revisen, pregúntenle a sus padres, infórmense, porque el futuro está en sus manos y juntos podemos revivir Ecuador. Oiga, desde el 2007 al 2017 ahí sí era bastante joven también. Pero vamos a recordar algo, economista, ¿no? En el año 2007... Sí, se acuerda de esta época dorada, ¿no? Usted ganó. Cada día amanecíamos con una nueva obra, cuando transformamos Machala, El Oro, La Patria entera.
Tuve la oportunidad, soy abogada de profesión, egresé. Nadie es perfecto, Jessica, no se preocupe. Puedo ser peor, puedo ser economista. Sí, terminé mi carrera universitaria en la Universidad Técnica de Machala. Me gradué en el 2014. Pero antes de eso, economista, vamos a recordar un poco, ¿no? En el año 2007, usted ganó la presidencia con un apoyo del 67%. En el 2013 ganó otra elección con el 57%, lo que le permitió a usted gobernar hasta el año 2017. En ese entonces también participaron, fueron 8 los candidatos a la presidencia, ¿no? Hoy en día es el doble de eso, ¿no? Son 16 candidatos a la presidencia. En las elecciones del 2017, Lenín Moreno ganó con el 51.16%. En las elecciones de 2021, Andrés Arauz alcanzó el 47-50%. Y en las elecciones anticipadas por la muerte cruzada, la candidata Luisa González obtuvo el 33%, donde se aseguró una segunda vuelta. Lo que queremos saber, economista, ¿a qué se debe esa pérdida de la simpatía por parte de los ecuatorianos? ¿Dónde está ese 24% con el que usted ganó y arrasó las elecciones en el 2007 y en el 2013? Bueno, una corrección, nunca hemos ganado con 67%, en el 2006 le ganamos al padre, al actual presidente, porque es chistoso, se presentan como el nuevo Ecuador y son hijos del viejo Ecuador, de los que nos quebraron, de los que nos dominaron siempre y repiten las prácticas de ese viejo Ecuador. Pero yo gané en segunda vuelta, incluso perdí la primera vuelta y me parece que gané con 56%, le saqué unos 12 o 10, 14 puntos, no recuerdo diferencia, pero 56% en la segunda vuelta. En el año 2009 sí ganamos en una sola vuelta, me parece con 52-53%, y en el año 2013 sí, también una sola vuelta con el 57%, si la memoria no me falla. ¿De ahí qué ha pasado? O sea, deberíamos preguntarnos lo contrario. ¿Cómo sobrevivimos? Pese a tanta persecución, a discurso único, asesinato de reputación, tanto veneno todos los días por parte de cierta mafia mediática. Porque recuerda que nosotros, sí, con Lenín Moreno, después de 10 años de gobierno, Lenín Moreno no era el mejor candidato, ganamos, pero no con la holgura que acostumbrábamos ganar. Pero ahí nos traiciona Moreno, nos roban el partido, persiguen a sus principales dirigentes, una campaña de destrucción de la reputación masiva, que todo habíamos dejado sobreendeudado al país, que todo era corrupción, que todo era sobreprecio, y nunca se había dado cuenta Lenín Moreno siendo vicepresidente. ¿Quién puede creer esa tontería? Pero eso inocularon al pueblo ecuatoriano, que 70.000 millones se habían perdido en corrupción, de acuerdo con un informe del BID. Esto estuvo vigente durante años, a nadie se le ocurrió preguntarle al BID, oiga, esto es cierto. Esto era total mentira, imagínense 70.000 millones de dólares, una brutalidad. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo después de tanta persecución, todavía somos de lejos la principal fuerza política del país. No es que no queremos ser autocríticos, pero no queremos darle la razón al que no la tiene. Además, queremos despertar la conciencia política, crecer en cultura política, porque los políticos tenemos responsabilidad, pero hasta cierto punto. Presentar propuestas viables, coherentes en función del bien común, ser auténticos, ser transparentes, no fingir, no engañar, no mentir. Pero ya el resto está en manos del pueblo ecuatoriano. Y si alguien se da a sorprender por un cartón, un muñeco de cartón la última semana, ya que podemos hacer frente a eso. Economista, recuerdo, esto es responsabilidad de todos, de los políticos y de los electores. ¿Cómo podríamos? Los políticos tienen que presentar la mejor propuesta en función del bien común, pero los electores también tienen que elegir reflexionando y con mucha responsabilidad histórica. ¿Cómo podríamos los ecuatorianos diferenciar entre la mentira y la verdad? Hoy en día, donde hemos visto muchísima corrupción dentro de la política y dentro de las instituciones públicas. Mire, traten de buscar datos, no relatos. En 10 años de gobierno, mi gobierno, es imposible pues no tener casos de corrupción. Usted tiene casos de corrupción en España, en Francia, en el Vaticano. ¿Pero qué hizo la prensa? Agarró esos casos de corrupción, Odebrecht, que sucedió en 12 países. Capaya, que nosotros mismos lo denunciamos, pero ahora es aliado de ellos, ¿no? Todos los corruptos se van siempre a su lado, porque los corruptos siempre fueron ellos. Y generalistas, todo ha sido corrupción, escandalizan. Veamos datos, jóvenes queridos, ustedes son expertos en esto, y googleen, como dicen ahora, ¿no? Del verbo googlear. Tú googleas, yo googleo, etcétera, ¿no? Fuimos en realidad el país que más bajó en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Yo encontré el país en el puesto 150. Lo bajé al puesto 100. Pero como eso es en función de percepciones también, los últimos 2 años subieron estos casos de corrupción de Odebrecht y de refinería y sumó al puesto 120.
Pero aún así, bajamos 30 puestos. Escúchenme, ecuatorianas y ecuatorianos, orenses. 30 puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional durante los 10 años de mi gobierno. Fuimos el país que más redujo, más bajó en ese ranking en toda América Latina. Pero vamos a encuestas duras. Revisen el dato, la database, la base de datos del Banco Mundial. Antes, cuando no había ni siquiera inversión pública, 16% de empresas que contrataban con el Estado decían que tuvieron que dar coimas. En nuestro gobierno eso bajó al 1.7%. Luego en el gobierno de Moreno, 2017, ya creció de nuevo al 5 o 6%. Pero hicieron creer a la gente que antes éramos Suiza, que no había corrupción, que la corrupción empezó con nosotros, y ahora que sí hay corrupción generalizada, institucionalizada, tolerada, donde no puede pedir un turno en el registro civil si es que no paga a los tramitadores, nadie denuncia esa corrupción. Entonces luchamos denodadamente contra la corrupción, mejoramos muchísimo, pero siempre quedaba un poco del país del pasado. Hoy hemos vuelto totalmente ese pasado. Le comento, datos, economista, no relatos. Economista, le comento, por experiencia propia, tuve que viajar a Guayaquil, al aeropuerto de Guayaquil, a sacar mi cédula, ya que aquí era imposible poder sacar un turno. Es imposible poder sacar un turno, la página web muchas de las veces no sirve. Sin embargo, como ecuatoriana, pues he podido palpar esa situación de lo que hemos estado viviendo actualmente los ecuatorianos. 7:16, está también nuestro compañero Yalmar Intriago. Economista, buenos días, un gusto saludarle, Yalmar Intriago. Lo escuchaba atentamente que usted hacía un análisis y decía antes del 2007, ¿no? Y también mencionaba algo importante, lo del cartón. No por menospreciar, pero sí para tener un poco al análisis. ¿Qué tan parecida es esa campaña en la que usted ganó por primera vez a la de ahora? Porque para muchos nos parecen ridículas estas cosas y permite llegar al poder, ¿no? Pero luego viene el tema de lo que usted decía, ¿no? No estamos analizando ni las propuestas ni la capacidad de quienes nos van a gobernar. ¿Qué tanto se parece, economista, esa campaña inicial cuando usted ganó por primera vez a la de ahora? Y nosotros honramos la palabra. Dijimos lo que íbamos a cumplir. Decíamos lo que pensábamos y hicimos lo que dijimos. Y en un año ya vea cuántos avances se hicieron. Porque uno de los argumentos de los que apoyan a Noboa, que es un desastre de presidente, que solo tiene un año, comparen con el año de nuestro gobierno. Entonces, cuando se honra la palabra, cuando se sabe qué hacer y se tiene la capacidad para hacerlo. Usted no llega a la presidencia para aprender, está en juego todo un pueblo. No llega a la presidencia para echarle la culpa a los otros, debe conocer los problemas. Te revisa el primer año de gobierno cómo transformamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que propusimos cosas viables en función del bien común sin engañar a la gente. A los políticos honestos se los ve de la campaña. Cuando se es auténtico, cuando se dice la verdad. Por ejemplo, nosotros en el 2006 todo el mundo nos decía, no, tienes que decir que vamos a aumentar el salario con carreteras, caminos, que todo eso sí. Pero se basó nuestra campaña en volver a tener patria y en la necesidad de una asamblea constituyente para cambiar las leyes neoliberales que nos habían quebrado. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Hoy tenemos un presidente que en campaña se hizo pasar como experto eléctrico y nos hundió en una crisis eléctrica que pudo ser evitada como se evitó en Colombia y Perú, si sabía lo que había que hacer. Que nos tiene continuamos como uno de los países más inseguros del planeta, se disfraza de Rambo, en tanqueta, y no sabe dónde está parado en cuestiones de seguridad. Que dijo que iba a elevar la pensión mínima de los jubilados a un salario básico al mismo tiempo que decía que los salarios ecuatorianos eran demasiado altos y por supuesto no hizo absolutamente nada. Que dijo que no iba a aumentar los impuestos, nos aumentó el IVA a 3 puntos, que no iba a aumentar los combustibles, aumentó los combustibles. Entonces, esa es la mala política, eso es corrupción, engañar a nuestro pueblo. Jamás vamos a hacer eso. ¿Por qué sacrificar el fin por los medios? El medio es acceder al poder, el fin es el bien común. Yo no voy a sacrificar el bien común por el medio. Economista, marquemos un antes y un después. Hablemos del tema de la educación. Durante su gobierno, la educación pública del país experimentó cambios significativos, ¿no? Usted declaró a la educación como una área prioritaria y asignó recursos para mejorar tanto la infraestructura y aumentar el acceso a la educación. Y algunos de esos logros se destacó en el gobierno suyo, por ejemplo, el aumento a la matrícula, la mejora de la infraestructura, el programa de becas y apoyos. Sin duda alguna creo que hubieron también desaciertos, hubieron errores, sin embargo hubo las críticas, el desafío, pero marcamos un antes y un después, ¿no? Usted trató de dar su mejor esfuerzo para mejorar la educación pública,
pero también enfrentó estos desafíos. Actualmente la falta de educación en Ecuador, vamos a recordar un poquito, nos vamos a ir hace unos 5 años atrás. En Ecuador, después de la pandemia, era un tema bastante preocupante, ¿no? La pandemia trajo consigo cambios muy significativos en el sistema educativo y uno de los ejes principales fue el desafío, fue la falta de acceso a la educación virtual. Muchos niños, muchos jóvenes no pudieron estudiar en la época de campaña porque faltaba en las áreas rurales, faltaba esa conectividad y ese acceso a la tecnología que a ellos muchas veces los limitaron. Según la ONU, en el 2021, cerca de 90.000 estudiantes ya estaban fuera de ese sistema educativo. Sabemos que sin educación el país no puede desarrollar, no puede avanzar, no puede continuar. La educación es muy importante desde la primaria, desde la secundaria y desde el tercer nivel como es la universidad. Ahora, con toda esta violencia y con toda esta desatención actualmente a la niñez y a la adolescencia, ¿cómo se puede garantizar, economista, cómo se puede fortalecer, cómo se puede mejorar hoy en día la educación? Como ya lo hicimos, pues, Jessica, pero hay que tener voluntad, hay que creer en lo público, hay que creer en igualdad de oportunidad. Esta gente no cree en eso. Se nos han retirado 200.000 niños del sistema educativo, privado y público. ¿Dónde están esos niños? Probablemente unidos a los grupos de crimen organizado. Usted lo ha dicho. La educación es lo fundamental. Sin educación no habrá desarrollo. Jóvenes, escúchenme. La verdadera riqueza de las naciones no es el petróleo, no son las camaroneras del oro, el banano, la tierra. La verdadera riqueza de las naciones son ustedes, el talento humano. Mientras más preparados en lo personal, con un proyecto común, porque tampoco queremos repúblicas independientes, cada uno buscando su propio beneficio sin que le importe el resto. Vivimos en comunidad, siempre hay que pensar en el colectivo, ¿no? Lo individual y lo colectivo, la acción individual y la acción colectiva. Pero para la calidad de acción individual, la acción colectiva, se requiere talento humano. Ustedes son la verdadera riqueza de las naciones. Y cuando se destruye la educación pública, se mata, se destruye esa riqueza de las naciones y se destruye la posibilidad de desarrollo y la propia democracia. Porque la democracia necesita ciudadanos críticos, ciudadanos ilustrados, ciudadanos formados. Si no, caemos en la oclocracia, es decir, la supuesta democracia, pero del tumulto, de la masa, de las pasiones, de la coyuntura, que no nos lleva absolutamente a ningún lado. Nosotros invertimos mucho, convertimos al sistema educativo ecuatoriano, que era de los peores de América Latina, de acuerdo con UNICEF, UNESCO, no recuerdo exactamente, en el sistema educativo que más avanzaba. Acabamos ya en el promedio, pero teníamos la vida para seguir avanzando, pero todo lo destruyeron después de nuestro gobierno, y no era solo educación. Por ejemplo, no había educación inicial prácticamente, pusimos educación inicial, básica, ¿no? Bachillerato, sino también universidades. Vean cuánto aumentó el presupuesto de universidades. Usted me dice que estudió en la Universidad Técnica de Machala, se habrá dado cuenta de la transformación de esa universidad. Y becas, el programa de becas más grande de América Latina, en las mejores universidades del mundo, porque les insisto, la verdadera riqueza de las naciones son ustedes, queridos jóvenes, el talento humano de un país. Hay en día, economista, una problemática, ¿no? Que sin duda alguna en el gobierno de Guillermo Lasso prometió en campaña eliminar el examen de acceso a la universidad, el examen de la CENESID. Finalmente no lo cambió, simplemente cambió el nombre, ¿no? Transformarte, no recuerdo muy bien, bueno, cambió únicamente el nombre. ¿Cree usted que también que ese fue como un desacierto por parte de su gobierno? Pero qué locura, ¿cómo vas a decir que uno está haciendo? Con tu respeto, Jessica, yo vengo a la academia. Le estoy Lo que hay que preguntando. hacer, se engaña a los jóvenes. Lasso es un banquero semi-ignorante, que apenas acabó el colegio empezó a hacer billetes en el banco del cuñado, porque si no era el dueño del banco el cuñado, seguiría siendo cajero, lo sumo, con todo respeto a los cajeros. Pero ¿cómo no es que es un desacierto? Pero ¿cómo engañar a los jóvenes? Antes había libre ingreso y con Correa ahora hay un examen que le impide a los jóvenes estudiar. Nunca ha habido libre ingreso en el país. Para empezar, la universidad pública era pagada antes de la Constitución del 2008, ya lo olvidaron. En Guayaquil, un semestre de agronomía en la Universidad Estatal costaba $600, $800. ¿Cuántos podían pagar eso? ¿De qué libre ingreso me están hablando? Lo que había era ingresos caóticos. Hacer la fila de las 2 de la mañana, comprarle los tickets al guardián, tener un contacto con el decano, rifar los cupos. Hoy ya se olvidaron.
Lo que hicimos fue organizar el sistema en función de la meritocracia, que no es perfecta, pero es lo más cercano, lo menos defectuoso. Y se hacía el examen de CNC y se da prioridad a los mayores puntajes. El que quiere estudiar agronomía en la Universidad Estatal, si hay 200 cupos y hay 2.000 aspirantes, se le da prioridad a los 200 mejores puntajes. ¿Qué es lo correcto, es lo justo? ¿Qué le hicieron creer a los jóvenes? Que le estamos quitando su oportunidad de estudiar y que sin el examen todos podían estudiar lo que quieran cuando les diera la gana. Eso es falso. El problema son los cupos, ¿no? Que hay siempre más aspirantes que cupos y ahí hay que buscar una forma correcta de asignar los cupos. Y si queremos más estudiantes que entren a una universidad, hay que dar más presupuesto para que haya más cupos. Nosotros, ¿cómo aumentamos el presupuesto de las universidades? Ahora vean cómo les han quitado el presupuesto de las universidades y cómo engañaron a los jóvenes, haciéndoles creer que sin el examen de CNC todo el mundo puede estudiar lo que quiera cuando les diera la gana. Lo que han hecho es destruir el sistema universitario. Hoy en día hay muchas denuncias economistas acerca de el pago para poder ingresar, por ejemplo, a la universidad pública, ¿no? A pesar de dar ya la prueba, pues hay ciertos valores que hay que pagar para poder hoy en día ingresar, y eso es lamentable. Son las 7:25. Oye, si aquí hay libre ingreso, me hablan, pues entonces, porque solo el que puede pagar va a poder tener acceso a la universidad. Es lo que hoy en día estamos viviendo, lamentablemente, los ecuatorianos, economistas, muchas... Con todo respeto y cariño, se les advirtió, Jessica. Ojalá aprendamos de la historia y no volvamos a ser engañados o dejarnos engañar. Son las 7:27. Ahora hablemos un poco de la salud, economista. Durante el gobierno de usted, en temas de la atención de salud, Ecuador también experimentó cambios significativos, ¿no? Algunos logros y también en desafíos dentro de la atención en la parte de la salud. Hoy en día no hay medicina dentro de los hospitales. Hoy en día... hasta hay que comprar el hilo para una operación, hay que comprar prácticamente todo. Las quejas son constantes. Voy a dar lectura a unos titulares, por ejemplo, actuales. Tenemos que pedir a los pacientes que compren hasta gasas, así dijeron médicos de hospitales públicos, donde reclamaban la falta de medicinas e insumos para atender a los pacientes en el Ministerio de Salud, que el abastecimiento donde el Ministerio de Salud aseguraba que el abastecimiento era de un 80% en febrero de 2024. El Ministerio de Salud en redes sociales menciona que el desabastecimiento es de apenas el 15%, pero los médicos no coincidían en ese entonces con la cartera de Estado y pedían en ese entonces al presidente que dé soluciones. Mayo 2024. Autoridades aseguran que la falta de medicamentos en hospitales supera, esto fue un titular en el 11 de noviembre de 2024. La red de hospitales públicos carece de insumos y medicinas. Los pacientes aseguran que cada vez les toca invertir más dineros para sus recetas. Este es un titular de junio de 2024. Si en su gobierno ya trataron de mejorar la atención, no solamente en temas de salud, sino también, como usted lo mencionó ya, con el tema de atención en los registros civil, para ir a sacar la cédula, para ir a sacar licencias, para sacar el pasaporte dentro del mismo sistema judicial que hoy en día está corrompido. ¿Cómo poder nuevamente ganar esa confianza? Luisa González, como en este caso, como candidata a la presidencia, ¿cómo puede ella o los ecuatorianos recuperar esa atención que se logró antes? Porque hay un antes y un después. Hay un antes y un después. ¿Cómo se puede nuevamente mejorar esa atención dentro de la salud? Jessica, usted está respondiendo a su propia pregunta, como ya lo hicimos, pero si ahí está la política. Lo que pasa es que si en el gobierno hay gente que no cree en lo público, cree en sus negocios privados, y cada vez que algo anda mal en lo público, algo anda mejor en el sector privado. En el colectivo, en lo total, todos perdemos. Pero hay gente que gana, ¿no? Como sociedad estamos perdiendo, pero hay grupitos que ganan cuando, por ejemplo, marcha mal la salud pública, mejoran las clínicas privadas. Marcha mal la educación pública, mejoran los colegios privados. Marcha mal la universidad pública, mejoran las universidades privadas. Esta gente no cree en lo público, no cree en el bien común, cree en su bolsillo y en sus negocios. En todo caso, permítame hacer una digresión sobre las cifras que hay del gobierno. Este gobierno es una mentira, pero engañan descaradamente. 100.000 becas se han otorgado a los jóvenes, eso es mentira. Se han otorgado con miles muchas, pero nadie se pone a contar. Pero así nos mienten. Y con eso se destruye la confianza, la fe pública. Eso es muy grave.
para un país. No permitamos que nos mientan, exijamos que demuestren las cosas. Es obvio que no es verdad que los hospitales están abastecidos un 85%. La gente para emergencia tiene que llevar hasta el hilo para coser a sus pobres familiares. Se nos muere la gente porque no se han pagado las dializadoras y no tienen acceso a diálisis. Más de 1.000 muertos de pacientes con problemas renales han ocurrido en el último año por la falta de atención en cuanto a diálisis. Entonces, es el gobierno la mentira, nos mienten, nos mienten. Entonces, si nos mienten una vez, son malos ellos. Si nos mienten 2 veces y creemos, son malos ellos. Si nos mienten 200 veces, ya que nos gusta ser engañados, a no dejarse engañar. ¿Cómo rescatar el sistema de salud? Como ya lo hicimos, nosotros repotenciamos, hicimos 52 nuevos hospitales repotenciados, los mejores equipos, el mejor personal. Los médicos salían de los hospitales privados para ir a los hospitales públicos, tenemos mejores equipos. Las farmacias llenas de medicina, porque sabíamos asignar los recursos. Por ejemplo, ahora hay más de 7.000 millones inmovilizados de dinero del pueblo ecuatoriano en Suiza. Mientras aquí nos falta de todo, estamos financiando a Suiza, el país más rico del planeta, porque todo está mal asignado, tenemos un gobierno inepto. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo hicimos, ya está el plan, ¿no? Ya está el plan Impulsa de Luisa, que incluye reactivación económica y servicios sociales. Tenemos el equipo, tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo. Ya la responsabilidad está en manos de los electores. Sí, ya, exacto, a eso íbamos, economista. Si ya ustedes lo hicieron en su gobierno y ya se marcó un antes y un después, ¿cómo ahora ganar esa aceptación y esa confianza de las personas que no creen en su plan, que no creen en su gobierno? Sí, el problema de ellos, pues. ¿Qué podemos hacer? No somos milagreros, somos políticos. Hemos demostrado, de 2007 a 2017, tuvimos el gobierno más exitoso tal vez en la historia del país, el más exitoso de América Latina. Nuestras políticas se estudian todavía en las universidades europeas y del primer mundo, ¿no? Los indicadores están ahí. Crecíamos más que América Latina, ahora estamos en recesión. Éramos el país que más reducía desigualdad, ahora aumenta la desigualdad. Éramos el país que más reducía pobreza, la pobreza ha aumentado brutalmente, ¿no? Éramos el país con mejor infraestructura, ahora todo está destrozado. Éramos el país con mayor programa de becas, ahora no existen las becas, ¿no? Sistema de salud destrozado. Y éramos el segundo país más seguro de América Latina, ahora somos de los más violentos del mundo. Éramos de las 5 matrices energéticas más estables del planeta. Ahora vendíamos electricidad a Colombia y Perú. Ahora tenemos que comprar electricidad de Colombia carísimo y tenemos corte de luz de 12 a 14 horas. Si con todo eso, más lo que hemos presentado, las propuestas concretas, el mejor binomio, un plan perfectamente estudiado, equipo de gente, experiencia, ya la gente no vota por nosotros, ¿qué podemos hacer? Si hay gente a la que le repletaron el corazón de odio, sobre todo periodistas malquerientes, y dicen, prefiero tener cortes de luz de 24 horas antes de que vuelva a Correa. ¿Ya qué podemos hacer? El odio solo destruye, queridos jóvenes. Reflexionen. El futuro está en sus manos, es su familia, su gente, su comunidad, es Machala, es el oro, ¿no? No podemos continuar en esta situación o nos quedamos sin país. Volvamos a esta senda de progreso, de bienestar, de dignidad para todos y para todos. Pero nosotros ya cumplimos nuestro deber. Hacemos lo que se puede, informamos, y el resto está en manos del elector. 7:33. Hablando un poco del tema de la inseguridad, economista, ¿no? 70 niños y adolescentes menores de 15 años murieron en hechos violentos en Ecuador durante el 2024. El oro se desangra, Machala se desangra, más de 30 muertes violentas en este año. Ni el estado de excepción que rige aquí la provincia de El Oro puede frenar los hechos violentos. Menores reclutados por el crimen organizado, una realidad alarmante que crece increíblemente en el país. Crece el reclutamiento infantil entre disputas por el control del narcotráfico en Ecuador. Las cosas han cambiado. Hoy en día los ecuatorianos hemos vivido coches bombas, muertes violentas a luz del día, a plena luz del día. 3 jóvenes fueron asesinados la semana pasada, me parece, ¿no? La semana pasada, el día lunes, este lunes, fueron asesinados a plena luz del día en un chifa. Tantas muertes que hoy en día hemos estado viviendo. ¿Cómo podría Luisa González poder devolver la paz, garantizando la seguridad a los ecuatorianos cuando, escúchese bien, economista, cuando los tiempos son muy diferentes a los que usted vivió en los 10 años? Pero no tan diferentes a los que se vivieron antes de mi gobierno. Y con nuestro gobierno cambió la historia y la vamos a cambiar juntos después después del 9 de febrero. Pero mire, tenemos en enero de 2025
el mes más violento de la historia, más violento que enero del 2024, más violento que enero del 2023. O sea, este tipo no ha controlado la inseguridad porque no sabe cómo hacerlo. Jugó con las lágrimas, con la sangre de nuestro pueblo, porque nunca hubo plan Fénix, todo fue una gran mentira. Ahora sí tenemos el plan Protege. ¿Quieren luchar contra la inseguridad? Lo primero es que entender la inseguridad. Por ejemplo, dos diferentes clases de delincuencia. Una cosa es la delincuencia común, el tipo que no tiene empleo, que va a saltar, ahí se le puede dar más pistolas, más chaleco a la policía, es la mejor respuesta, fortalecer la fuerza pública que está destrozada también, la policía volvió a ser vendida, ¿no? Y lo otro es el crimen organizado, que funciona transnacionalmente. Eso no se combate solo con más pistolas a la policía, por Dios. Se combate con inteligencia, por la ruta del dinero, la ruta de la droga, la ruta de las armas, de dónde sale la droga. Lo peor es que se sabe, y yo voy a explicar por qué no se reacciona. Pero la droga no viene de Colombia, las armas de Perú, la droga sale de los puertos, sobre todo de Guayaquil, pero también un poco de Puerto Bolívar en los conteneders de bananos, va a los puertos de Europa, ¿no? De inteligencia, por dónde se mueve el dinero, para cortar esa fuente de financiamiento. Tecnología, escáner en los puertos, inhibidores en las cárceles, ¿no? Intercepción de llamadas, satelital incluso, vigilancia satelital para ver las embarcaciones, para ver los movimientos de droga del Putumayo colombiano. Y coordinación internacional, porque es un problema transnacional. Pero, por ejemplo, todo eso se destruyó. Destruyeron al Ministerio Coordinador de Seguridad, que entre otras cosas, además de coordinar justicia, que se encargaba de las cárceles, destruyeron el Ministerio de Justicia. Coordinó el Ministerio Interior, que se encargaba de la seguridad ciudadana y la policía, destruyeron el Ministerio del Interior. Destruyeron el ECU 911, destruyeron el sistema de inteligencia. Teníamos inteligencia hasta en las cárceles para anticiparnos de lo que iban a hacer los grupos, las bandas delictivas, ¿no? También destruyeron con eso las comisiones binacionales de frontera que trabajaban con Colombia y Perú para enfrentar el crimen organizado. Ahí están las causas del desastre que vivimos. Por odio a Correa, por hacer creer que teníamos un Estado obeso, destruyeron la institucionalidad de Estado, sobre todo la institucionalidad de seguridad, y hoy lloramos lágrimas de sangre, y tenemos un problema mucho más grave. Eso sí, Jessica, diferente a lo que yo recibí, porque en honor a la verdad nunca había vivido ese Ecuador. No hay capacidad de combatir el crimen organizado porque todo lo destruyeron. Economista. Pero tampoco hay la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia del año 2019-2020, este crimen organizado empezó a infiltrar el Estado. Ha infiltrado el sistema de justicia, jueces cómplices del narcotráfico. Ha infiltrado fiscalía. Esta mujer, Diana Salazar, una delincuente. ¿Qué gran capo de la droga está preso? Ninguno. Somos el principal exportador de cocaína del mundo y no hay un capo de la droga preso. Esta mujer se dedica a otras cosas, a perseguir, no a luchar contra el crimen organizado. Ha infiltrado el propio gobierno, el gobierno anterior y el gobierno actual. Mire quién es Bernardo Manzano, ex gerente o gerente actual de Corporación Novoa, que triplicó los permisos de exportación bananera para darle cupo a la mafia albanesa. Ha infiltrado la fuerza pública, hay narcos generales en la policía, hay corrupción en la Marina y otras ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces la lucha va a ser mucho más dura porque el narco y el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Esto no ocurría ni con Lucio Gutiérrez ni con Maguán, no. Eso ocurre ahora, desde Moreno, con Lazo y con Novoa. Economista. Entonces el presidente que llegue tiene que jugarse la vida, saber lo que hacer, saber lo que tiene que hacer y tiene la valentía para hacerlo. Y esta característica la reúne Luisa González y también Diego Borja. Economista, hoy las cárceles no son un centro de rehabilitación, no, son las cárceles de perfeccionamiento para poder delinquir. Tal vez usted tiene estadísticas sobre el número de personas que fueron rehabilitadas dentro de su gobierno y cómo fue la rehabilitación de ellos, porque hoy en día no existe esa rehabilitación, incluso hay hacinamiento dentro de las cárceles. Lo que sí le puedo decir es que nuestro sistema de rehabilitación social era modelo para América Latina. Teníamos hasta universidad en las cárceles. Yo daba indulto a los presos que no habían cometido delitos graves, que se me graduaban de abogado en las cárceles o diferentes profesiones, ¿no? Entonces teníamos talleres, se capacitaba a los presos, estaban ocupados, tenían que hacer, ¿no? Había un verdadero sistema de rehabilitación social. Ahora, por el contrario, las cárceles se han vuelto en escuelas de perfeccionamiento del crimen. Y han ocurrido cosas horrorosas que por odio a Correa se las tapa. Pero usted puede ver que en el año 2018, lo que hizo el criminal de Lenín Moreno, ¿no? Él sí pactó con las mafias y en lugar de clasificar a los presos, al menos en la penitenciaría de Guayaquil, del litoral, revisen lo que le estoy diciendo, por favor. Esto es un escándalo que no lo han dado a conocer porque Lenín Moreno persiguió a Correa y para hacer quedar mal a Correa. Pero lo que hace este criminal, en lugar de clasificar a los presos por
baja peligrosidad, mediana peligrosidad, alta peligrosidad, como se hace en todas partes del mundo. Le repartió los pabellones a las diferentes bandas. Los soneros de este pabellón, los lobos de este pabellón, los tiguerones de este pabellón. Y de ahí pues empezaron a dirigir todo el crimen, porque eran dueños de las cárceles. Entonces revisen, ¿no? Verdaderamente eso es criminal lo que se hizo. En todo caso, sí le puedo dar alguna otra cifra. Por ejemplo, una de las pruebas de que Correa pactó con el narcotráfico es que indultó 3.000 mulas. Las mulas, los que transportan medio kilo de droga, 1 kilo de droga, jugándose su libertad, son muchas veces víctimas, no victimarios. Es gente pobre, sin empleo, no delincuente. Pero hablemos de cifras. ¿Sabe cuál era el índice de reincidencia de estas mulas liberadas? 3%. O sea, el éxito era total. 97% no volvía a delinquir. Y el Estado se liberaba de tener 3.000 personas que mantener en las cárceles, porque mantener un preso es costosísimo. Usted tiene que poner seguridad, 3 comidas al día, atención de salud y tantas otras cosas. Entonces sabíamos lo que hacíamos. Hoy todo es desorden, todo es corrupción, todo es anomia y respeto a las leyes, ¿no? No hay proyecto nacional, no hay visión del bien común. Debemos retomar este país que iba ruta al desarrollo. Economista, ¿por qué en el lugar de ocupar dinero del Estado, no dándole alimentos a los PPLs, que sin duda alguna cometieron errores y están pagando esas consecuencias en base a sus malas decisiones, ¿por qué no otorgarles el tema de trabajar y poder ellos pagar su alimentación? Es que trabajaban, habían talleres, se vendían cosas, ¿no? Pero no es tan fácil tampoco, ¿ya? Pero se puede avanzar en esas cosas, pero no lo sustancial. Eso es accesorio. Claro, hay dilemas de política. Mejorar la alimentación de los presos o dar más desayuno escolar. Hay dilemas graves. Ajá. Entonces, si usted mejora el desayuno escolar, lo va a dar UNICEF, pero le va a caer encima a toda la Organización de Derechos Humanos porque está maltratando a los presos y los recursos son escasos. Como dice una canción, la cama para tanta gente. Son los dilemas de gobernar. Pero en todo caso, ese es un problema, se puede mejorar, pero no es el problema sustancial. El problema sustancial es que se destrozó el sistema de rehabilitación social que estaba a cargo del Ministerio de Justicia, eliminaron el Ministerio de Justicia y hoy las cárceles, en lugar de ser centros de rehabilitación social, son centros de perfeccionamiento del crimen y desde donde se dirige el crimen organizado, donde se organiza el resto de delincuencia. 7:42, estamos conversando con el economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. 7:42, economista, déjeme decirle que acá desde muy tempranito también están los candidatos Diego Salas y también Noemí Cabrera, candidatos a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Noemí, buenos días. Buenos días, Jessica. Buenos días, querido presidente, queridos hermanos orenses. Es un privilegio y un gusto poder compartir este espacio con usted, presidente, un líder que transformó la patria, que nos devolvió la dignidad, que enrumbó el país por la senda de desarrollo, de progreso. Diego nos hace pillo, un fuerte abrazo, cuida. ¿Cómo hacía madrugado? Si usted se le llama en medio. Antes de las 11 de la mañana, porque después de las 11 de la mañana, porque si no, no contesta. No, es broma, es muy madrugador, Diego. Saludos, presidente querido. Mi saludo. Hola, de mí. Oye, cuidado, se resintió Diego, estaba vacilando, ¿no? Como me vaciló Jessica con lo de la silla, ¿no? Bueno, aquí están también los candidatos que más adelante, después de culminar su intervención, economista, pues también vamos a conversar un momento con Noemí Cabrera, que hace unos días también ya la tuvimos aquí. Ella nos indicaba también una de sus propuestas y ya mismo vamos a comenzar también con Diego Salas. Economista, son las 7:43. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y haber dado su punto de vista de todo lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Últimas palabras para despedirse de todos los orenses. A propósito, déjeme decirle que acá yo, como muy buena orense, 100% orense, tengo mi camiseta de Orense Sporting Club. Soy 100% orense y por supuesto pues apoyando a mi equipo. Ojalá algún momento la pueda utilizar también usted. 7:43. Muchísimas gracias, economista. El Oro es una de las provincias más productivas del país, de mayor población, tiene derecho a tener un equipo de fútbol profesional en las series principales del fútbol ecuatoriano. Bueno, nuevamente un saludo a Diego, a Noemí, lo mejor para el Oro. Diego encabeza nuestra lista de asambleístas, Noemí está en segundo lugar, siempre creemos en la mujer orense, en la mujer ecuatoriana. Gracias a usted, Jessica, por esta tan agradable entrevista. Ojalá se hayan aclarado muchísimas cosas, porque hemos vivido 8 años de mentira, desinformación, de persecución y lastimosamente de destrucción. Yo no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz, ¿no? Es el segundo más seguro, uno de los más violentos del mundo. Que pactamos con los narcos y se dice cualquier tontería.
Economista. En verdad, en el 2014, Naciones Unidas declaró a Ecuador, este pequeño país, en medio de los dos más grandes productores de droga del mundo, lo declaró libre de cultivos ilícitos en nuestro gobierno. Metimos preso a todos los cabecillas de los grupos delincuenciales, que Fito, que Raquiña, que Norero, que Albanés. Todos fueron liberados en la época de Moreno, Lazo y Noboa, ¿no? No éramos ni de lejos los principales exportadores de droga del mundo, somos el principal exportador de cocaína del planeta. Pero somos nosotros los que hemos pactado con los narcos. Y hay que estar realmente locos, ¿no? Realmente locos. Y la inseguridad es gravísima. En el oro es terrible el asesinato del alcalde Arenillas, mi abrazo fraterno a Arenillas. Vamos juntos a recuperar la patria, vamos juntos a recuperar la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, no hay economía, no hay libertad. ¿De qué libertad me habla si no pueden salir a las calles a pasear tranquilos? Nuestros hijos no sabemos si vuelven. ¿De qué libertad me habla? ¿No? Ya lo hicimos una vez, juntos lo volveremos a hacer. Este 9 de febrero, con tu voto, podemos revivir a Ecuador. Ánimo, el oro querido, vamos a salir adelante. La situación es trágica, es durísima, pero ahí se ve la grandeza de los pueblos. Y Ecuador es un pueblo grande, el pueblo ecuatoriano es un pueblo grande que con un buen gobierno revivirá la patria. Junto Economista. con Luis González y Diego Borja, todito, lista 5, a revivir al Ecuador, compañeros. Una última pregunta que se me escapaba, que para mí es muy importante, siempre le pregunto a los candidatos. ¿Usted está de acuerdo que se juzguen penalmente a los menores de edad? Por ejemplo, a partir de los 12 años. ¿Está de acuerdo? No, a partir de los 12 años no. Por ejemplo, a partir de los 15, 16 años, pero también con mucho cuidado, que no criminalizamos a los niños, a los jóvenes, pero se cometen delitos de adultos, por supuesto, que deben tener penas mucho mayores, ¿no? Pero sobre todo debemos enfocarnos en la prevención y en la rehabilitación. En principio, grandes males, grandes soluciones. Yo soy un humanista, no creo que la niñez es víctima, pero tampoco podemos ser ingenuos. Un muchacho de 15, 16 años que ya cayó en las manos del crimen es un peligro para la sociedad, y nuestro deber es respetar el bien, es proteger el bien común y respetar los derechos humanos de los demás, ¿no? Pero todo esto tiene que ser estudiado y cuidadosamente analizado. Creo que se requiere a estos adolescentes que ya cayeron en el crimen, son peligrosos, sicarios, etcétera, penas más duras, proteger a la sociedad, pero también cuidado, criminalizamos a los niños, a los pobres o a los afros, como se hizo con los 4 niños desaparecidos de las Malvinas. Muchísimas gracias, economista, por habernos acompañado. 7:47. Ya nos despedimos, en todo caso, director. Muy bien, 7:47, ya está. Nos vamos a una pequeña pausa, director, ¿no? Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos conversando con Noemí Cabrera y Diego Salas, candidatos a asambleístas por la provincia de El Oro por el movimiento Revolución Ciudadana. Regresamos enseguida. Hacemos un stop a la información. Stop a la información para que usted aproveche las ofertas de nuestros auspiciantes. Inicio de espacio publicitario. Papá, ¿por qué Bananerito es un crack? Porque está en Orense Sporting Club, el mejor lugar para divertirte y formarte como un crack en el fútbol, baloncesto, tenis y natación. Es el club más completo y divertido de la provincia. Papá, llévame, por favor. Vamos a inscribirte. Sí, papá, quiero ser un crack como Bananerito. Orense te